Hola a todos, bienvenidos a este curso de SolidWorks básico, donde aprenderemos las principales funciones para introducirnos en el diseño mecánico. En esta primera lección llamada Introducción al dibujo técnico, les explicaré la teoría básica sobre el dibujo técnico. Además, veremos temas importantes para el avance del curso y su desarrollo. En la primera lección no utilizaremos el software, sino que mediante una presentación les iré mostrando los conceptos más importantes. Para las siguientes lecciones ya serán utilizando el software y además serán lecciones prácticas donde realizaremos diferentes sólidos y avanzaremos de manera progresiva con las diferentes herramientas que nos brinda el SolidWorks. Ok, contenidos. Los contenidos para esta lección son los siguientes. Dibujo técnico. Dentro de este tema fue dividido por varios subtemas, como son qué es el dibujo técnico, vistas o proyecciones ortogonales, tipos de líneas, escala y acotación. Además, otro tema por tratar es el dibujo mecánico y el término CAD, el cual se los explicaré después de forma más amplia. ¿Qué es el dibujo técnico? Bueno, el dibujo técnico, o se le conoce dibujo técnico, al sistema de representación gráfico de distintos tipos de objetos. El dibujo técnico tiene como finalidad brindar información necesaria para analizar un objeto y a su vez ayudar en su diseño, además de posibilitar su construcción o su mantenimiento. El dibujo técnico puede desarrollarse de manera manual, esto mediante el uso de lápices, reglas y escuadras, o también con ayuda de ciertos programas o software. Esto gracias al avance tecnológico de los últimos años, que permiten realizar proyecciones, cálculos, que facilitan el dibujo. Todo esto es lo que llamamos como CAD. Vistas o proyecciones ortogonales. El dibujo técnico está basado en un sistema de proyección. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eso lo que quiere decir es que podemos obtener una imagen sobre un plano de proyección. Como podemos ver en esta imagen, acá en esta imagen, imaginémonos que el sólido lo enfocan unos rayos visuales. Estos rayos visuales son llamados líneas de proyección, los cuales nos ayudan a plasmar el área visible en el plano detrás del sólido. Por ejemplo, supongamos que nos posicionamos acá, al frente o en la parte posterior en la parte frontal del sólido. Si tiramos unas líneas visuales, podemos proyectar detrás del sólido, en este plano, las caras visibles de la figura. Al igual si nos posicionamos de este lado y tiramos las líneas visuales hacia atrás del sólido, podemos ver proyectado en este plano las caras visibles. Por último, si nos posicionamos en esta parte del sólido y observamos hacia abajo, podemos ver plasmado en este plano las caras visuales, que en este caso son las verdes, en el plano que está debajo del sólido. Otro aspecto importante por mencionar es que los sistemas están divididos por cuadrantes, o también llamados diedros. Como podemos observar en esta imagen, está dividido por 4 diedros. Esto nos ayuda a identificar la posición de cada uno de esos cuadrantes. Esto con el fin de diferenciar los sistemas de proyección. Ok, pero ¿para qué es importante saber esto de los cuadrantes o diedros? Vamos a ver las diferencias entre sistemas. Tenemos dos variantes fundamentales, los cuales son el sistema europeo y el sistema americano. ¿Y cuáles son las diferencias entre estos? Ok, las diferencias son pequeñas, se da más que todo a la hora de expresar un sólido en un plano. El sistema americano o sistema ANSI se posiciona en el cuarto cuadrante o en el cuarto diedro. Y por lo general utiliza 3 vistas, las cuales son la vista de alzado, la vista de planta y la vista lateral derecha. Como
podemos ver en esta imagen, nos indican cuáles son las vistas más utilizadas en el sistema americano o ANSI. Esto no quiere decir que estas otras vistas no se utilicen, pero más que todo se utilizan estas tres que ya les indiqué. Por otro lado, el sistema europeo, también llamado ISO, utiliza el primer diedro. Y las vistas más utilizadas son la vista frontal, la vista superior y la vista lateral derecha. En la siguiente imagen podemos observar cuáles son las vistas más utilizadas. De igual manera que el anterior, no quiere decir que estas otras vistas no se utilicen, sino que son más utilizadas estas tres que ya les indiqué. Tipos de líneas. Ok, en el dibujo técnico también se adiciona una serie de simbologías que nos ayudan a la hora de comprender un diagrama o un dibujo. Dentro de estos se incluyen las líneas, las cuales tenemos dos tipos, líneas continuas y líneas discontinuas. Dentro de las líneas discontinuas tenemos dos tipos, líneas continuas gruesas y líneas continuas delgadas. ¿Para qué son las líneas continuas gruesas? Ok, son utilizadas para contornos y aristas que sean visibles. Por otro lado, las líneas continuas delgadas son utilizadas para realizar líneas de cota, líneas auxiliares de cota, rayados o líneas de rotura. Y dentro de las líneas discontinuas tenemos las líneas de trazo gruesas, las cuales son utilizadas para indicarnos contornos y aristas que no estén a la vista. Y las líneas de trazo y punto, las cuales son utilizadas para indicar ejes y posiciones de algunos elementos. Acá en la imagen podemos observar, tenemos líneas continuas gruesas para contornos y aristas. Líneas continuas delgadas que nos indican líneas de cota auxiliares y rayados y nos indican las líneas de rotura también. También nos pueden indicar las líneas de cota. Por otro lado tenemos líneas discontinuas de trazo grueso que nos están indicando que son contornos o aristas que están ocultas. También tenemos las de trazo y punto que nos indican ejes y posiciones de elementos. La escala. Se podría decir que la escala en un dibujo técnico es una relación de tamaños, donde se compara el tamaño de un objeto real contra el tamaño de un dibujo. Se puede representar de manera fraccionaria, donde la escala es igual al dibujo sobre el tamaño original del objeto. En la imagen podemos observar que tenemos una escala 1-2. La escala 1-2 corresponde a una reducción. ¿Qué quiere decir la escala 1-2? Esto lo que quiere decir es que el dibujo mide el sólido mide 2 veces lo que nos indica que mide el dibujo. Tenemos una escala natural, en este caso es 1-1, que nos indica que la misma dimensión del dibujo la posee el objeto físico. Por último tenemos una escala 2-1. Esto nos indica que el dibujo mide 2 veces lo que mide el objeto físico. Acotación. Como último subtema dentro del dibujo técnico tenemos la acotación, la cual es utilizada para indicar las dimensiones del objeto. Normalmente, las acotaciones están compuestas por líneas de cota, líneas auxiliares de cota, cifras, símbolos. Dentro de eso las flechas. Acá en la imagen podemos observar, tenemos líneas de cota. La línea de cota es esta que está en medio de las dos flechas. Líneas auxiliares de cota que van desde la superficie o desde el borde del sólido hasta la línea de cota. Tenemos las cifras, las cuales nos indican la magnitud o el valor de la dimensión. Las flechas, las cuales se posicionan sobre la línea de cota. Y además podemos tener símbolos, por ejemplo acá tenemos el símbolo de diámetro y el símbolo de radio.
Dibujo mecánico. Dentro del dibujo técnico tenemos el concepto de dibujo mecánico, el cual se refiere a todos los dibujos que se realizan o que realizan una descripción gráfica de una máquina y sus partes. Tienen como funcionalidad mostrar el funcionamiento de estas y además exhiben todos los detalles necesarios para el diseño o mantenimiento durante la ejecución de algún proyecto. Gracias a esto se logra minimizar la probabilidad de error en diseño o en ejecución. Por último, tenemos el término CAD. Pero, ¿qué es CAD? Ok, CAD. CAD significa diseño asistido por computadora y es conocido como CAD por sus siglas en inglés. El CAD consiste en el uso de programas o softwares para crear, modificar, analizar y documentar representaciones de objetos físicos. Estas representaciones se pueden dar de manera bidimensional o de tridimensional. Por ejemplo, el SolidWorks es una herramienta CAD, nos permite crear modelos en 3D y además podemos obtener dibujos detallados en 2D a la hora de realizar un plano. ¿Qué ventajas tiene el CAD? El CAD nos ofrece ciertas ventajas como por ejemplo agilizar el proceso de diseño y la visualización de los ensambles de un objeto y sus subensambles también. Además de que podemos visualizar el objeto ya finalizado. También podemos obtener documentación de datos. Podemos crear un sólido, asignarle un material o otras propiedades. Y además podemos obtener sus masas o hasta incluso podríamos simular para ver si nos puede dar algún objeto como alguna colisión al momento de hacer algún, algún objeto que tenga movimiento. Y también nos permite, o nos da como ventaja la reducción de errores a la hora de maquinar el objeto físico con alguna máquina. Bueno, muchas gracias. Esa sería la primera lección. Y pues bienvenidos al curso. Espero verlos en la próxima lección cuando ya trataremos un poquito más con el software. Muchas gracias.